El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijos, la Iglesia hoy nos presenta la memoria obligatoria y nos pide que la celebremos del Padre Pío. Hijos, es un santico reciente, es un santo reciente. El Papa San Juan Pablo II lo canonizó en el 2002, o sea, es reciente. Él murió como en el 946, muy reciente. Es muy de nuestro tiempo. Le tocó vivir muchas de las cosas que vemos nosotros en estos momentos en la sociedad. Escuchemos parte de esa historia del Padre Pío. Hijos, un hombre lleno de cualquier cantidad de gracia y de bendición de parte de Dios, como lo somos todos nosotros. Pero él la supo canalizar, la supo poner en el centro de su vida, y el Señor lo fue llevando hacia la santificación. Carismas y dones espectaculares. El Señor le regaló la gracia, la bondad, la misericordia de los estigmas en las manos, en los pies y en su costado. Escuchemos lo hermoso de esa historia. San Pío de Pietrelcina, conocido en todo el mundo católico por sus dones místicos y su amor a la confesión. El Padre Pío es un ejemplo de santidad para el siglo XX. Nació en Pietrelcina, Italia, en 1887, en una familia campesina. Desde pequeño mostró mucha piedad y sentía el deseo de convertirse en sacerdote. A los 16 años ingresó al noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos y decidió llamarse Pío. Su nombre de bautismo era Francisco. Después de duras penitencias que pusieron a prueba su frágil salud, en 1910 recibió la ordenación sacerdotal. 6 años después ingresó al convento de Santa María de la Gracia en San Giovanni Rotondo, Italia, donde confesó a muchas personas, entre ellas al Papa San Juan Pablo II. Siempre se definió como un fraile pobre que reza y decía de la oración que es la mejor arma que tenemos, una clave para abrir el corazón de Dios. En su vida sufrió mucho e incluso le fueron quitadas sus licencias para celebrar y confesar en un periodo de su vida, porque se creía que los estigmas que tenía en sus manos y pies eran falsos, y los analistas que envió la Santa Sede no dieron buenas referencias. No obstante, el Padre Pío se refugió en la oración y años después pudo confesar y celebrar en público. La vida del Padre Pío también es el reflejo de un compromiso incesante destinado a aliviar los dolores
y las miserias de muchas familias. En 1956 se inauguró la Casa del Alivio del Dolor, un centro hospitalario de última generación. El Padre Pío partió a la Casa del Padre en el año 1968 en su convento. Fue proclamado santo por el Papa San Juan Pablo II en el año 2002. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, recuerden que el deseo, la intención que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que en nuestro templo, acá en nuestra comunidad parroquial, todos los días escuchemos la vida de un santo, es porque ellos, los santos, supieron aplicar perfectamente la palabra de Dios en sus vidas. Porque es que muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros decimos, ¿quién va a poner eso en práctica? Eso no lo pone nadie en práctica. No, es que eso es para los santos, eso es para los curas y las monjas. No, hijos, eso es para todos nosotros. Hijos, y lo que pasa es que nosotros inmediatamente pensamos en lo exigente de la vía de la santidad, pero nosotros no nos deberíamos de preocupar por eso, sola y exclusivamente acoger la gracia que Dios va poniendo en mi corazón, vivirla, disfrutarla, compartirla, y el Señor va haciendo su obra. Es una obra muy hermosa, pero nunca, queridos hermanos, se ha dicho que va a ser fácil para absolutamente nada, como le tocó al Padre Pío. Para absolutamente nada. A nosotros nos dan unas licencias eclesiásticas para celebrar, para confesar y para predicar. Y esas licencias se deben de renovar periódicamente. Por eso, cuando ustedes, queridos hermanos, tengan alguna duda de algún sacerdote, porque esté celebrando en un parque o porque esté celebrando en una casa, ustedes tranquilamente le pueden decir al Padre, Padre, usted es tan amable y me permite sus licencias, y no debería tener ningún problema en mostrarlas si es un sacerdote legítimo y en comunión con la Iglesia Católica, porque ahí nos damos cuenta de que es un sacerdote que está en comunión con la Iglesia, que es un sacerdote que está avalado por la arquidiócesis, que no está suspendido. Y en las licencias dice tranquilamente, queridos hermanos, licencia para celebrar la Santa Eucaristía, para confesar y para predicar. Puede ser que a algún sacerdote se le cancele cualquiera de ellas por cualquier situación que se presente. Entonces, si se comete algún error o uno está diciendo tonterías, bobadas en el momento de la predicación, en el momento de la homilía, el obispo lo puede llamar a uno y decirle, Padre Guillermo, le quedan canceladas las licencias para predicar. Céntrese en lo que tiene que predicar y no se ponga a decir allá bobadas. Y simplemente le quedan a uno canceladas las licencias. O cometió una infidencia frente a una confesión, quedó excomulgado y el obispo le puede cancelar las licencias para confesar o para celebrar en cualquier situación o caso pues que lo prescribe el derecho canónico. Resulta de que al Padre Pío no le encontraron absolutamente nada, hijos, nada es nada. Pero yo les he dicho a ustedes, el enemigo, el demonio aprovecha la gracia y la misericordia de Dios para embolatar a la misma iglesia. Y las personas enviadas por Roma para investigar, conocer la vida del Padre Pío, la forma en que celebraba, todo esto no entendieron y ellos simplemente pasaron un informe donde incluso hablaban en contra del Padre Pío.
porque así es la vida, hijos, y no tenemos que irnos en contra de la iglesia ni de aquellas personas, obispos y cardenales que estuvieron ahí inmersos en el proceso, sino darle gracias al Todopoderoso, porque siempre desde la palabra de Dios nosotros hemos visto cómo la grandeza de Dios se muestra en lo más insignificante. Cuando todo parece nada, surge la gracia de Dios y la presencia de Dios. Cuando todo está a punto, hijos, de desaparecer, si es de Dios, inmediatamente resurge de las cenizas, queridos hermanos. Lo mismo le sucedió al Padre Pío, con los estigmas del Señor. Y es más, algunos decían que era un pacto satánico que tenía el Padrecito. Después de celebrar la Santa Eucaristía y en el momento de celebrarla, llegar a mojar hasta 9 pañuelos de las lágrimas que le corrían al Padrecito en su rostro, de amor, de misericordia, de dolerse por ver tanto amor del Señor en ese momento y ver la fragilidad con toda seguridad de Él, de ver la fragilidad que tiene el ser humano, con toda seguridad se conmovía el Padrecito. ¿Quién sabe qué tanto podía alcanzar o pudo alcanzar a ver el Padre Pío en ese momento de la consagración, en el momento de la celebración eucarística? No sabemos. En las memorias hay muchas cosas hermosas, pero no sabemos cuánto más le haya pedido el Señor: guárdate esto en tu corazón. Y listo, porque no era el momento y punto. Entonces, queridos hermanos, el mensaje y esta parte de la historia del Padre Pío nos debe mover a que cada día celebremos la Santa Eucaristía con más piedad, con más amor, con más misericordia, que nos preparemos más para celebrar este maravilloso sacramento que con toda seguridad, hijos, al igual que al Padre Pío, nos debería de llevar a ver y a sentir a Dios vivo, verdadero en medio de nosotros, y a ver su amor tan grande por nosotros y a ver nuestra humanidad tan frágil que nos llevara a dar un cambio rotundo de vida. Queridos hermanos, el mensaje del libro del Eclesiastés, que es la continuación del día de ayer, nos da un mensaje muy unido a lo que vivió el Padre Pío. Él no le paró bolas absolutamente a nada. Le quitaron las licencias y se fue a su convento. Es que, las manifestaciones de Dios no es por fuerza nuestra, por gracia nuestra, porque seamos muy santos, porque seamos, los más merecedores, no, hijos. Es por pura gracia y misericordia de Dios, y nosotros no nos debemos de gastar afanes. Hoy nos dice el libro del Eclesiastés: hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. O sea, en las manos de Dios, hijos, estamos y deberíamos de estar completamente tranquilos. Ojo, que tranquilidad no es dejar de hacer y de dejar de llevar a cabo nuestra vocación y las actividades que debemos realizar día a día. Porque es que cuando uno dice debemos de estar tranquilos y debemos despojarnos en las manos de Dios, muchas veces la gente lo entiende como: pues el Padre dice allá que aceptemos la voluntad de Dios, entonces dejemos que todo suceda. No, dejar que todo suceda, pero trabajando, nosotros haciendo el 100% de lo que nos corresponde, es asumir la voluntad de Dios, es dejar que el Señor haga por medio de nosotros la santa voluntad en el mundo.
en el qué hacer nuestro, el Señor va realizando su santa voluntad. Recuerden que ayer, iniciando la lectura del Eclesiastés, veíamos cómo el autor del libro, el escritor bíblico, nos decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si no está Cristo Jesús, si no está Dios como centro de tu vida, ¿para qué te desgastas en esta vida con cosas y situaciones que no tienen sentido? Pon a Dios en el centro de tu vida y todo va a cobrar un sentido diferente. Y así llegues cansado, cansada a la noche, al momento de acostarte, te vas a sentir feliz, te vas a sentir lleno de gozo, de alegría, de felicidad, porque has cumplido la voluntad de Dios durante todo el día, lo has dado a conocer, has hecho lo que Él ha querido. Pero si Dios no está en tu vida, tú vas a llegar cansado, cansada a la noche y vas a sentirte qué pereza, qué aburrición, esto no tiene sentido, ya me vuelvo a acostar y mañana me toca volverme a levantar y hacer lo mismo, y tu vida se pierde, hijos. La vida se pierde y la vida queda en un sinsabor. Hoy el libro del Eclesiastés nos sigue diciendo: miren, no se preocupen por tantas cosas en esta vida. Hay tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para arrojar piedras y tiempo para recogerlas. ¿Qué es lo que hay que hacer, hijos? Tener a Dios en el centro de nuestra vida y dejar que todo vaya sucediendo. Prestarle al Señor mi vida y mis manos para que Él, por medio mío, vaya cumpliendo su voluntad en el mundo. No nos debemos desesperar, pero ¿por qué no logro hacer esto? Pero yo, ¿por qué no fui esto? Pero ¿por qué yo no fui aquello? Pero, no. Dejemos que Dios sea Dios y nosotros asumamos ese compromiso con el Señor de amarlo, sea lo que sea. Esperar el tiempo que haya que esperar, es el tiempo de Dios, hijos. Dios todo lo creó y lo creó perfecto. Nosotros tenemos un libre albedrío y simplemente lo sometemos al querer de Dios para que Él, en su momento, en el momento en que es, realice la obra, realice su voluntad y punto. Lo entendió perfectamente el Padre Pío. Le quitamos las licencias, padre, no puede confesar, no puede celebrar, no puede predicar, váyase a su convento. Pues él se fue al convento. Muy probablemente el Padre Pío tendría en su corazón: yo no tengo aquí absolutamente más nada que hacer, sino obedecer. El Señor le mostrará y le pondrá en el corazón al Papa, a los obispos, a los cardenales, a la comunidad, cuál es su querer y cuál es su sentir. A mí me parece que debe ser así. Hijos, si ustedes supieran cuántas personas le llegan a uno acá al presbiterio y le dicen: padre, ayer escuché al Señor, esta mañana vi a la Santísima Virgen María, el Señor me avisó, el Señor me dijo una cosa y la otra, y uno tiene que ser prudente. Yo no puedo decir si esa manifestación sea real o sea mentiras. Uno mira la vida de las personas y uno dice: no puede ser. Pero quien da la última palabra no soy yo. ¿Qué le digo yo siempre a las personas? Tenga prudencia. Pídale al Señor que le muestre, que le aclare, que le dé certeza sobre esas situaciones que está viviendo. Ore mucho más. ¿Cómo está la vida? Y entonces, hijos, pues uno encuentra unas vidas muy hermosas y entonces uno también tiene que ser prudente. Pero en otras ocasiones uno pregunta, ¿y tú cómo vives?
¿Y tú cómo estás viviendo? Y ve uno que no hay una vida sacramental. Yo, queridos hermanos, de una les digo, ahí no está Dios y ahí no hay absolutamente nada de eso. Es el enemigo que está engañando a la persona. Hijos, en el momento en que la Santísima Virgen María se le aparecía a los pastorcitos en Fátima, se presentaba una aparición paralela en otro sitio y invitaron a un obispo para que fuera y mirara el fenómeno. Y en el momento en que se apareció la Santísima Virgen María, entre comillas, en aquella otra aparición paralela, el obispo comenzó a orar e inmediatamente en esa imagen se fueron mostrando las garras del demonio. Porque, hijos, es que la obra de Dios, el demonio la quiere dañar. Así como el Señor es el único, Dios es el único que sabe sacar provecho aún del pecado nuestro, el demonio, como es un espíritu, es capaz de dañar la obra de Dios, haciéndonos creer cosas y tonterías y bobadas. Por eso es que nosotros tenemos que estar cada vez más unidos al amor del Señor, a su presencia, para que fácilmente no nos desvíe el enemigo del camino que llevamos. Con el Eclesiastés, queridos hermanos, y con la historia del Padre Pío, unámonos a Dios siempre y en todo momento para entregarle nuestro quehacer y que sea Él quien vaya haciendo su obra. Y desde el Evangelio de San Lucas, queridos hermanos, muy especialmente se plantean dos preguntas y las hace el Señor Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Se lo pregunta a los discípulos que lo están acompañando en el momento de oración. Esta pregunta responde a la identidad de Dios, a la identidad del Señor Jesús. ¿Qué y cuál es la respuesta de Pedro? Queridos hermanos, eres el Mesías de Dios, pero ¿qué dice la sociedad? Que es Juan el Bautista, que es Elías, que es alguno de los profetas. Es la misma inquietud que tiene la sociedad, la misma que ayer nos planteaba el tetrarca Herodes, cuando decía, hombre, pero todo el mundo dice de este Jesús que es Juan, que es Elías y que es alguno de los profetas. Yo estoy confundido, no sé quién es, yo quiero conocerlo, quiero saber quién es Él. Pues los apóstoles le dicen al Señor, mira, en la sociedad nadie acierta, todos dicen que eres cualquier otra persona menos el Hijo de Dios. Y entonces cuando el Señor se dirige ya a los apóstoles y les dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Pedro asume la vocería de los apóstoles y le dice, tú eres el Mesías, y punto, el Hijo de Dios, y punto. Y entonces el Señor Jesús les responde y les dice cuál es su misión. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Hijos, en este diálogo del Señor con los apóstoles nos tiene que quedar claro, y es que el Señor hoy nos hace también la pregunta a nosotros. Para ustedes, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Señor Jesús? Para ustedes, ¿quién es Él? ¿Quién es el Señor Jesús? Todavía estamos confundidos, todavía podemos pensar que fue un profeta magnífico en obras y en palabras, o todavía nosotros estamos pensando, ¿quién sabe? Sería algún endemoniado de aquel tiempo,
o ya nosotros tenemos claro de que es el Hijo de Dios vivo, el Verbo encarnado, el Señor Jesús. Ya nosotros tenemos claro dónde lo encontramos, cuál es la misión del Señor, cuál fue su misión y cómo se sigue prolongando esa misión en cada uno de nosotros. Ya nosotros tenemos claro, hijos, que cuando nos disponemos en las manos del Señor, gozamos de toda su gracia, amor y bendición, pero que no van a faltar las persecuciones, que no van a faltar las incomprensiones. Desde el mismo hogar, desde la misma familia, se van a comenzar a presentar todas las situaciones de adversidad. Pues al igual que el Padre Pío, hijos, nosotros simplemente hacemos caso omiso a esas situaciones. Con prudencia vivimos la manifestación que Dios esté haciendo en nuestras vidas, nos sometemos a su santa voluntad, asumimos los compromisos que Él quiere para nosotros y vamos saliendo adelante. Y el Señor se encarga de hacer la obra. Nosotros vamos esparciendo la semilla que el Señor vaya poniendo en nuestros corazones y dejamos que caiga en el terreno bueno y que el Señor la haga germinar y punto. No tenemos absolutamente más nada que hacer. No tenemos que pelear ni con el esposo, ni la esposa, ni el papá, ni los hijos, ni los hermanos. No tenemos que hacer eso. Simplemente orar por ellos y pedirle al Señor la gracia de tener una plena unión a su querer por medio de la aceptación de su santa voluntad. Que estos textos bíblicos del Eclesiastés y del Evangelio que nos pregunta por la identidad del Señor Jesús y por su misión, nos ayuden, queridos hermanos, a llevar una vida como la entendió el Padre Pío y como la han entendido todos los santos. Asumir completamente el Evangelio en el corazón, hacerlo vida y caminar hacia el encuentro con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.